Lo siento, pero no puedes trabajar aquí. No es nada personal, es solo, ya sabes cómo es. La frase cortó el aire de la cocina del restaurante como una cuchilla afilada, mientras que Roberto Silva, de 34 años, se mantuvo firmemente su currículum en sus manos temblorosas. El gerente Brad Morrison ni siquiera había mirado los documentos. Sus ojos viajaban rápidamente la apariencia de Roberto, el acento brasileño aún notable, la piel oscura, las manos callosas de aquellos que han trabajado duro toda su vida. Nuestros clientes esperan un cierto estándar. Puede encontrar algo más adecuado en el mercado de la esquina. Roberto Silva nunca imaginó que su diploma de ingeniería civil, ganó con tanto sacrificio en la Universidad Federal de Río de Janeiro, sería tratado como un papel inútil en las calles de Chicago. 3 meses en los Estados Unidos, y cada puerta que se cerró en su rostro llevaba el mismo mensaje silencioso: no perteneces a este lugar. La semana anterior, había sido rechazado en una empresa de construcción solo por su acento. Nuestros clientes no se sentirían cómodos trabajando con alguien diferente, dijo el supervisor, sin siquiera disfrazar el prejuicio. En el banco, cuando ella intentó abrir una cuenta, el gerente lo hizo esperar 2 horas antes de informar que, desafortunadamente, no tenemos productos adecuados para su perfil. Gracias por su tiempo, respondió con una educación que molestó aún más a Morrison. El gerente esperaba ira, desesperación, cualquier cosa que justificara su discriminación. No es esa dignidad tranquila que hizo que sus propias acciones parecieran pequeñas y crueles. Mientras caminaba por la calle principal, pasando por brillantes exhibiciones de tiendas que nunca lo contratarían, Roberto no se dio cuenta de que estaba siendo observado. Al otro lado de la avenida, sentado en un discreto BMW, David Richardson acompañó toda la escena con creciente interés. A los 52 años, el empresario había construido un imperio inmobiliario valorado en 300 millones, pero últimamente una extraña inquietud se hizo cargo de él. Tal vez fue la tensa conversación en ayer, cuando su hija universitaria Sara lo acusó de vivir en una burbuja de privilegios. Papá, no tienes idea de cómo es la vida real para las personas que no nacieron con tu apellido y color de la piel, dijo, dejando caer el tenedor en el plato con fuerza. Compras apartamentos para millones, pero nunca necesitas buscar un trabajo que sea juzgado por el color de tu piel. Sus palabras resonaron en su mente mientras veía a Roberto salir de otro establecimiento con manos vacías. David siempre se ha considerado una persona justa, pero ¿realmente conocía la realidad que personas como Roberto enfrentaban todos los días? David tomó una decisión impulsiva que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchas personas. Mantuvo el BMW en el garaje casero, y 2 horas después, surgió completamente transformado. Varita falsa mal recortada, tienda de segunda mano simple y documentos falsos que lo identifican como Diego Rivera, un inmigrante mexicano en busca de trabajo. Por ironía del destino, el hombre más rico de la ciudad estaba a punto de descubrir cómo era ser tratado como un ciudadano de segunda clase. Esa misma tarde, Diego llamó a la puerta del restaurante donde Roberto había sido rechazado. Morrison apenas lo miró antes de liberar el mismo discurso ensayado. No estamos contratando su tipo aquí. Nuestros clientes son exigentes. Tal vez deberías buscar algo más adecuado para tu perfil. David sintió que la sangre hierve. ¿Era así como personas como Roberto eran tratadas todos los días? La humillación se quemó en su pecho de una manera que todo su dinero nunca lo había preparado para sentir. Pero mientras Morrison se rió de la situación con otros empleados, algo peligroso comenzó a tomar forma en la mente de David. Esa experiencia no solo sería un experimento social pasajero, sería el comienzo de una lección que reescribiría las reglas del juego para siempre. Lo que el gerente Morrison no sabía era que acababa de humillar al hombre que podía convertir su arrogancia en su propia ruina. Allí, disfrazado de inmigrante en busca de oportunidades, David se mantuvo firme como alguien que mantiene un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado. Sus ojos revelaron una serenidad peligrosa, que solo existe en aquellos que tienen recursos infinitos y acaban de encontrar el propósito perfecto para usarlos. Si esta historia de prejuicios y descubrimientos impactantes despertara su curiosidad, suscríbase al canal para descubrir cómo un experimento social aparentemente simple se convertiría en una venganza millonaria que haría que algunos aprendan lo más doloroso posible para subestimar a las personas equivocadas a costar mucho más de lo que imaginaban. En los días siguientes, David se sumergió profundamente en su experimento social, manteniendo la identidad de Diego Rivera
en múltiples establecimientos de la ciudad. Lo que encontró era una realidad brutal que su riqueza siempre lo había protegido de ver. Novea, donde mantuvo una factura corporativa de millones de dólares, Diego fue ignorado durante 40 minutos en la línea de servicio. Cuando finalmente fue llamado, la gerente Jessica Palmer, quien en el pasado había ofrecido champán durante las negociaciones millonarias con David Richardson, lo trató con un mal desprecio disfrazado. «No tenemos productos adecuados para su perfil financiero», dijo ella sin siquiera verificar los documentos que había presentado. «Quizás una cooperativa de crédito es más apropiada para sus necesidades». David notó cómo la misma mujer que había halagado sus inversiones ahora lo descartó como desechos humanos. La hipocresía se quemó en su pecho con una intensidad que todo su éxito comercial nunca lo había preparado para sentir. La situación empeoró cuando David intentó alquilar un apartamento simple en el mismo complejo residencial donde tenía 3 unidades de lujo. El corredor Mark Stevens, quien en el pasado había facilitado las compras de propiedades millonarias para su compañía, literalmente se rió frente a Diego. ¿Tiene alguna idea de cuánto cuesta vivir en este vecindario? Nuestros residentes tienen un cierto estándar de vida, dijo Stevens examinando documentos falsos disgustados. Tal vez deberías buscar algo más accesible, mucho más asequible. Pero fue en el restaurante de Morrison, en el que David fue testigo de lo peor de todos los tratamientos. Regresó allí 5 veces durante 2 semanas, siempre rechazado con comentarios cada vez más ofensivos. «Su tipo siempre regresa», dijo Morrison a los empleados, lo suficientemente alto como para Diego para escuchar. «Nunca entienden cuándo no son bienvenidos». Durante una de estas visitas, David fue testigo de Morrison humillando públicamente a Roberto Silva nuevamente. El brasileño había regresado desesperado, ofreciendo trabajo para la mitad del salario mínimo solo para apoyar a la familia, esperando su llamada en Brasil. «Ni siquiera libre, te contrataría», se burló de Morrison frente a otros clientes, su voz cargada de crueldad innecesaria. «Mis clientes tienen estándares. No quieren ver personas como usted sirviendo su comida». La crueldad alcanzó un nuevo nivel cuando Morrison comenzó a tomar fotos de Diego y Roberto con su teléfono celular. «Enviaré a otros establecimientos en el vecindario. Necesitamos protegernos de estas personas», dijo, riendo mientras escribía mensajes a otros gerentes de la región. La caída de agua se produjo cuando David vio a Roberto siendo abordado violentamente por los guardias de seguridad de una tienda departamental, acusada de robo solo por examinar productos en estantes con su hijo pequeño. La vergüenza frente al ingeniero brasileño, tratando de proteger al niño de los jueces, despertó algo peligroso en el pecho de David. Roberto, a su vez, continuó su desesperada búsqueda de trabajo. En casa, en un pequeño apartamento que se dividió con otros 3 inmigrantes, estudió inglés hasta horas altas y envió currículums a empresas que ni siquiera respondieron. Sus economías se estaban agotando y la presión de traer a la familia crecía todos los días. Las llamadas de María, su esposa, se volvieron cada vez más difíciles. «¿Cuándo vamos a reunirnos, Roberto? Los niños piden papá todos los días», dijo, tratando de disfrazar la desesperación en su voz. «Tus amigos aquí consiguieron un trabajo. ¿Por qué no puedes?». La presión estaba destruyendo no solo el matrimonio, sino también la autoestima del hombre que alguna vez diseñó puentes y edificios sostenibles en Río de Janeiro. Cada no que recibió era un martillo en su dignidad, convirtiendo a un profesional respetado en un mendigo rechazado. Una tarde, cuando Roberto dejó las manos vacías una vez más de una entrevista, David lo siguió discretamente. El brasileño se detuvo en un parque y llamó a su esposa. Su voz que se rompió. «Mary, ya no sé qué hacer. Tal vez debería regresar. Tal vez este sueño americano no sea para personas como nosotros». Esa noche, en su mansión de 15 millones, David comenzó a hacer llamadas estratégicas, primero para su abogado personal, luego para detectives privados, y finalmente para contactos en periódicos locales y emisores. Se calculó cada conexión, cada movimiento diseñado con la precisión de un jugador de ajedrez que prepara el checkmate. «Quiero un expediente completo sobre cada persona que me discriminó», dijo al detective privado. «Historial financiero, relaciones, deudas, procesos, todo. Y quiero cámaras ocultas donde fui rechazado. Es hora de documentar esta pudrición». David también le indicó a su contador que investigara las situaciones financieras de los establecimientos que lo habían discriminado, lo que lo encontró sorprendido. Muchos estaban al borde de la bancarrota, dependiendo de los préstamos bancarios que irónicamente podría influir en sus contactos.
Lo que Morrison y otros discriminadores en la ciudad no sabían fue que simplemente provocaron al hombre equivocado. Cada nueva humillación que David presenció como Diego, solo Alim luego, una determinación fría y calculadora que creció dentro de ella como una tormenta silenciosa, lista para reescribir las reglas de un juego que consideraban completamente dominado. Una semana después de la última reunión con Morrison, Roberto recibió una propuesta inesperada que cambiaría por completo el curso de su vida. Un hombre elegante se presentó como Marcus Thompson, representante de una empresa de construcción que necesitaba urgentemente a un ingeniero civil experimentado en proyectos sostenibles. La propuesta fue demasiado generosa para ser cierta: salario de 6 dígitos, beneficios completos, plan de salud familiar y la posibilidad inmediata de llevar a María y a los niños a los Estados Unidos. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Finalmente, después de meses de humillación, una oportunidad real. Solo hay una condición, dijo Marcus con una sonrisa enigmática, ajustando las gafas elegantes. Necesito que confíes en mí por completo en los próximos meses. Algunas cosas que preguntaremos pueden parecer extrañas, pero todo es parte de un proyecto más grande que revolucionará esta ciudad. Roberto, sin saber que Marcus era en realidad el hombre derecho de David Richardson, aceptó inmediatamente. Lo que no imaginaba era que se había convertido en una pieza central de un plan de justicia millonaria que haría que Morrison y todos los demás discriminadores pagaran caros por sus despreciables actitudes. Mientras tanto, David intensificó sus investigaciones en cada persona que lo había humillado como Diego. El expediente sobre Morrison reveló información devastadora. El restaurante estaba técnicamente en bancarrota, con deudas de más de $200,000. Peor aún, Morrison había despedido sistemáticamente al personal latino para contratar solo personas blancas, documentando sus razones para los correos electrónicos internos extremadamente comprometedores. Jessica Palmer, la gerente del banco, tampoco estaba en una mejor situación. David descubrió que había negado préstamos a docenas de pequeños empresarios latinos y negros, incluso cuando tenían garantías más que suficientes. Sus propios correos electrónicos corporativos contenían comentarios racistas de que, si se exponen públicamente, destruirían su carrera al instante y producirían procesos millonarios. El corredor Mark Stevens fue quizás el peor de todos los discriminadores. Además de negar sistemáticamente los apartamentos basados en el grupo étnico, había creado un grupo secreto en WhatsApp con otros corredores llamados Filtro de Calidad, donde compartieron fotos e información personal para proteger los vecindarios nobles de las invasiones no deseadas. David ordenó a Marcus que pusiera a Roberto a trabajar en un proyecto específico, la construcción de un complejo comunitario multimillonario que, por una coincidencia cuidadosamente planificada, se erigiría exactamente en el suelo junto al restaurante de Morrison. El proyecto era completamente real, pero su verdadero propósito era mucho más allá de la arquitectura urbana. Roberto, necesito que realice algunas visitas técnicas a los establecimientos de la región, dijo Marcus, entregando una lista cuidadosamente preparada que incluía todos los lugares donde David había sido discriminado, parte esencial de nuestro estudio de impacto comunitario y de viabilidad comercial. La primera visita de Roberto como representante oficial de Richardson Construction causó una revolución inmediata en el restaurante Morrison. De repente, el mismo hombre que había sido despreciado y humillado semanas antes regresó usando un traje perfecto, llevando plantas arquitectónicas profesionales y acompañado por un equipo de asistentes técnicos. Señor Morrison, soy Roberto Silva, ingeniero jefe del proyecto de revitalización urbana Richardson, dijo, extendiendo una elegante tarjeta de presentación. Necesitamos discutir cómo la nueva construcción multimillonaria afectará directamente su establecimiento. Morrison palideció al instante. Inmediatamente reconoció al mendigo desesperado que se había humillado repetidamente, pero ahora se vistió como un ejecutivo de alto rango y hablando de la autoridad de quienes controlaron millones en inversiones. Yo no sabía que trabajabas en la construcción, tartamudeó, tratando de disfrazar el creciente pánico. Trabajar durante 15 años. Ingeniería civil con especialización en sostenibilidad urbana y desarrollo comercial, respondió Roberto con una calma mortal, observando la desesperación crece a los ojos de Morrison. Curiosamente, traté de conseguir trabajo aquí hace unas semanas,
pero me dijeron que personas como yo no eran adecuadas para sus altos estándares. La vergüenza en la cara de Morrison estaba visible metros de distancia. Sus empleados comenzaron a susurrar entre ellos. Recordaron vívidamente las humillaciones públicas que presenciaron. La hipocresía de la situación fue expuesta brutalmente, irrefutable y profundamente vergonzosa. Durante la reunión técnica, Roberto presentó plantas detalladas que mostraban cómo el nuevo complejo bloquearía completamente la visibilidad del restaurante de la calle principal, redirigiendo todo el flujo de peatones. Desafortunadamente, nuestros estudios indican que el impacto en el flujo de los clientes será devastadoramente significativo, dijo, destacando áreas críticas en el proyecto, a menos que encontremos una solución extremadamente creativa y mutuamente beneficiosa. Morrison sudó frío, sus manos temblando visiblemente. Su restaurante ya estaba al borde del colapso financiero, y perder la visibilidad por completo sería el golpe final que lo enviaría directamente a la bancarrota. Por favor, debe haber algo que podamos hacer. Tal vez podamos hablar, otras oportunidades para la colaboración comercial. Roberto sonrió por primera vez en meses, una sonrisa que no llegó a la vista, cargada de una ironía amarga que hizo que Morrison se diera cuenta exactamente de cuán subestimado ese hombre había subestimado. Muy interesante este cambio de perspectiva, señor Morrison. Hace unas semanas, cuando necesitaba desesperadamente oportunidades de trabajo, usted dijo categóricamente que personas como yo no eran adecuadas para trabajar aquí y que debería buscar algo más apropiado para mi perfil. Ahora que necesita urgentemente mi ayuda profesional, su perspectiva sobre mi adaptación ha cambiado casi mágicamente. En ese momento tenso, mientras Morrison trató desesperadamente de arreglar el error irreparable y potencialmente devastador que había cometido, Roberto se dio cuenta de que estaba participando en algo mucho más grande que una simple venganza personal. Fue el comienzo de una lección transformadora sobre la dignidad humana, que haría eco de mucho más allá de esos muros, y reescribía completamente las reglas de un juego que pensaba dominar. La segunda visita de Roberto como ingeniero jefe ocurrió la semana siguiente, pero esta vez no estaba solo. Marcus Thompson lo acompañó, junto con un pequeño ejército de asistentes técnicos, cámaras profesionales y equipos de medición que convirtieron el restaurante de Morrison en un verdadero set de sesión corporativa. Señor Morrison, necesitamos documentar todas las interacciones para nuestro informe de impacto social, dijo Marcus, colocando estratégicamente cámaras que capturarían cada palabra, cada expresión de desesperación en la cara del gerente. Protocolo estándar de construcción de Richardson para proyectos de esta magnitud financiera. Morrison estaba visiblemente sudada, mientras trataba de mantener la compostura frente a las cámaras. Lo que no sabía era que David Richardson estaba viendo todo en vivo desde su oficina ejecutiva, saboreando cada momento del cambio que había orquestado meticulosamente durante meses. Interesante cómo su memoria ha mejorado dramáticamente el señor Morrison, dijo Roberto con sus notas calculadas con calma. La semana pasada juraste que nunca me habías visto antes, pero aquí tengo algunas grabaciones de seguridad que muestran al menos 5 de mis visitas a este establecimiento en los últimos 2 meses. La sangre drenó por completo la cara de Morrison. ¿Grabaciones? Pero yo... no. ¿Cómo te entraste? Richardson Construction siempre documenta todo a fondo antes de comenzar proyectos multimillonario, interrumpió Marcus escribiendo algo en su tableta. Especialmente cuando involucran establecimientos con historia comprobada de discriminación sistemática. Nuestros inversores internacionales son extremadamente rigurosos con los problemas de responsabilidad social corporativa. Roberto activó una pantalla portátil y comenzó a reproducir las grabaciones que David había recopilado en secreto con cámaras ocultas. Morrison observó horrorizado por su propia voz, haciéndose eco del restaurante. No libremente, te contrataría. Mis clientes tienen altos estándares. Tu tipo nunca entiende cuando no es bienvenido aquí. Esto no es exactamente lo que parece, tartamudeé Morrison, dándome cuenta de que algunos clientes actuales estaban comenzando a grabar activamente con sus teléfonos celulares. Fue un terrible malentendido de mí, un malentendido sistemático. Roberto arqueó una ceja con ironía mortal. Tenemos documentación detallada de 17 establecimientos donde envió mi foto, junto con mensajes advirtiendo sobre infiltración de elementos no deseados en el vecindario. Curiosamente, todos eran propietarios que, como usted, compartieron ciertas perspectivas muy específicas sobre la diversidad étnica. La situación empeoró exponencialmente cuando Marcus recibió una conexión teatralmente en vivo. Señor Morrison,
Acabo de recibir una conexión urgente de nuestro departamento legal. Parece que su actitud discriminatoria violó múltiples leyes federales de derechos civiles. Nuestra empresa mantiene la política de tolerancia cero para los socios comerciales involucrados en las prácticas ilegales de esta naturaleza. Morrison se dio cuenta de que estaba siendo filmado simultáneamente por al menos una docena de teléfonos celulares. Los propios empleados del restaurante parecían profundamente avergonzados, recordando la vida de cada vez que presenciaron las humillaciones sistemáticas impuestas a personas como Roberto. Por favor, debe haber una forma civilizada para resolver esta situación, rogó Morrison, su arrogancia histórica completamente reemplazada por desesperación palpable. Puedo compensar financieramente, podemos encontrar una solución mutuamente beneficiosa. ¿Compensar financieramente? Roberto sonrió con una frialdad que hizo que Morrison volviera físicamente. Realmente curioso este cambio de perspectiva. Cuando ofrecí humildemente trabajando para la mitad del salario mínimo, usted dijo categóricamente que ni siquiera sería libre de contratarme. Ahora que necesita desesperadamente mi ayuda profesional para salvar su negocio técnicamente en bancarrota, de repente está dispuesto a compensar. Marcus consultó nuevamente su tableta y anunció la sentencia final con solemnidad corporativa. El señor Morrison, informo oficialmente que Richardson Construction no puede proceder legalmente con ninguna negociación, mientras que este establecimiento está bajo investigación federal por discriminación sistemática. Nuestro departamento legal se comunicará con usted en las próximas horas. La devastación en la cara de Morrison estaba completa y visible. Medidores de distancia. No solo perdería toda clientela debido al bloqueo total de visibilidad, sino que ahora enfrentaría procesos federales millonarios que drenarían sus últimas economías y destruirían su reputación de forma permanente. Roberto mantuvo sus documentos con la misma calma digna que había mantenido durante interminables meses de humillaciones libres. Señor Morrison, hay algo fundamental que aprendí durante estos meses devastadores de trabajo en busca de trabajo. Nunca subestimes el potencial real de alguien basado exclusivamente en apariencia, acento u origen. A veces, la persona que rechaza cruelmente hoy puede ser exactamente que determinará completamente tu destino mañana. Mientras Morrison trató de procesar la magnitud catastrófica de la destrucción que había creado para sí mismo, algo aún más devastador estaba a punto de revelarse. Una verdad impactante sobre la verdadera identidad detrás de la construcción de Richardson, que transformaría esa lección de humildad en algo mucho más profundo, permanente e inolvidable para todos los involucrados. En el momento en que Morrison percibió la magnitud de la catástrofe que había creado para sí mismo, algo aún más devastador estaba a punto de ser revelado. Marcus se acercó a la mesa, donde David Richardson, aún disfrazado de Diego, había permanecido en silencio durante toda la confrontación. Señor Morrison, hay una última persona a la que le gustaría conocerlo en persona, dijo Marcus con una sonrisa que no llegó a la vista. Permítame presentar al verdadero propietario y CEO de Richardson Construction. David quitó lentamente su falsa barba y ajustó su postura, convirtiéndose instantáneamente en el empresario multimillonario que era. La metamorfosis era tan dramática que Morrison tuvo que apoyarse en la pared para no desmayarse por completo. Diego Rivera había desaparecido para siempre. En su lugar estaba David Richardson III, el hombre más rico de la ciudad, cuyo imperio inmobiliario controlaba la mitad del centro de Chicago y tenía edificios enteros con su nombre impreso en letras de oro. Imposible, Morrison murmuró, sintiendo que el mundo literalmente se desmoronaba a su alrededor. Eres el inmigrante sucio que humilla sistemáticamente durante meses, agregó David, su voz cargada con una autoridad que hizo que todos en el restaurante silenciaran al instante. El hombre que dijiste ni siquiera sería libre de contratar, el elemento no deseado cuyas fotos has extendido maliciosamente a otros establecimientos del vecindario. La revelación resonó en el restaurante como una explosión nuclear. Los clientes filmaron frenéticamente con teléfonos celulares. Los empleados susurraron conmocionados y Morrison parecía haber envejecido una década en cuestión de segundos. Roberto vio la escena con una fascinación creciente, finalmente entendiendo la verdadera dimensión épica del proyecto en el que había estado involucrado. No se trataba solo de construcción civil o venganza personal, se trataba de reconstruir una sociedad más justa, ladrillo por ladrillo. Durante 3 meses completos,
Probé sistemáticamente a medida que las personas como el señor Silva son tratadas en esta ciudad, continuó David, caminando con calma a través del restaurante, mientras las cámaras capturaban cada palabra histórica. Descubrí una red sistemática de discriminación que pensó que era completamente invisible, pero no es cuando tiene recursos ilimitados para documentar cada conversación, cada mensaje, cada decisión basada únicamente en prejuicio. David activó una pantalla más grande y comenzó a reproducir grabaciones de al menos 15 establecimientos diferentes en toda la ciudad. Morrison observó horrorizada cómo su propia voz resonaba en las conversaciones telefónicas, donde coordinaba metódicamente la exclusión de los candidatos latinos y negros. Jessica Palmer del banco, Mark Stevens de bienes raíces, usted, Morrison y exactamente otros 37 establecimientos, enumeró David metódicamente, como un promotor que presenta pruebas en la corte, todos cuidadosamente documentados, todos registrados criminalmente, a punto de enfrentar procesos federales millonarios que drenarán cada centavo que tengan. El restaurante se había convertido en una corte improvisada con David como juez supremo y jurado implacable. La justicia que orquestó era matemáticamente perfecta. Cada acto de discriminación estaba siendo castigado con precisión quirúrgica y consecuencias proporcionales. Morrison probó una última tarjeta desesperada. Por favor, señor Richardson, que fue un malentendido terrible. Puedo cambiar por completo. Puedo contratar personas exclusivamente diversas. Puedo donar a organizaciones benéficas. ¿Ahora quieres adoptar la diversidad? David arqueó una ceja con un desdén mortal que congeló la sangre de Morrison. Realmente fascinante como la perspectiva de la inclusión cambia radicalmente cuando es su propio imperio el que se está derrumbando en tiempo real. Cuando fue Roberto quien rogó desesperadamente por una simple oportunidad, usted dijo categóricamente que ni siquiera se liberaría que contrataría. 6 meses después, la transformación completa de la ciudad fue absolutamente irreconocible. Roberto se había convertido en director ejecutivo de proyectos en Richardson Construction, supervisando un programa de contratación revolucionario que priorizó exclusivamente talentos de comunidades históricamente marginadas. Su familia finalmente se reunió en Chicago, viviendo en una de las propiedades de lujo que David puso permanentemente a disposición de los empleados clave. Morrison definitivamente había perdido el restaurante, enfrentando múltiples procesos federales por discriminación, y si cambió avergonzada a un pequeño pueblo donde nadie conocía su vergonzosa historia. Jessica Palmer fue despedida sumariamente y enfrentó una investigación criminal federal. Mark Stevens perdió irreversiblemente su licencia como corredor y declaró una quiebra personal completa. David ha establecido un fondo permanente de 50 millones específicamente para combatir la discriminación sistemática a nivel nacional, ofreciendo recursos legales completamente gratuitos para las víctimas de los prejuicios. El proyecto se ha convertido en un modelo nacional, replicado con orgullo en más de 100 ciudades estadounidenses. True venganza, reflexionó David durante una entrevista televisiva que rompió los registros de la audiencia, no es simplemente destruir quien te ha dañado cruelmente, está construyendo meticulosamente un mundo donde estas injusticias se vuelven completamente imposibles de repetir. Roberto, ahora reconocido a nivel nacional como uno de los ingenieros más respetados e influyentes de la región, ha establecido un programa de tutoría gratuito para inmigrantes altamente calificados. Cisticatoramente intentaron romperme, dijo emocionalmente en su discurso de graduación de MBA, pero no sabían que las personas como nosotros no se rompen fácilmente, nos adaptamos de manera inteligente, crecimos exponencialmente y regresamos infinitamente más fuertes. La historia épica de David y Roberto se ha convertido en una leyenda permanente en Chicago, y la inspiración nacional, definitivamente demostrando que subestimar el potencial humano, basado exclusivamente en apariencia u origen, es literalmente el error más costoso y devastador que cualquiera puede hacer en la vida. Pensaron arrogantemente que estaban excluyendo inmigrantes desesperados y vulnerables. Terminaron inadvertidamente provocando una revolución social que reescribió por completo las reglas de una ciudad entera, encontrando de la manera más dolorosa posible que la persona que rechace cruelmente hoy puede ser exactamente quien determinará su destino mañana. Si esta historia lo ha inspirado profundamente sobre la justicia y la superación, suscríbase al canal para descubrir historias más reales e impactantes sobre cómo la verdadera venganza, cuando se planea con inteligencia y se ejecuta con dignidad, siempre encuentra su camino,
incluso cuando tarda años en llegar finalmente.